Breaking news. Breaking news. Breaking news. Guinea Ecuatorial. A la hora de la libre circulación de los pueblos y de productos autorizados por los jefes de estados de África Central, la Guinea Ecuatorial se protege con vergüenza de su vecino gigante y hermano llamado Camerún. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La pared de la vergüenza. Eso es exactamente lo que sostiene la idea de Donald Trump, queriendo construir una pared entre México que le molesta y América del Norte. La idea realizada por el presidente Teodoro Obiang Sissoco de Guinea Ecuatorial para el Camerún, el país de su hermano, el presidente Paul Biya. La pared de la vergüenza ecuatoguineano para impedir la inmigración camerunesa hacia este país hermano, la Guinea Ecuatorial. ¿Cómo llegaron a esta situación en el año 2020? On pourrait qualifier ce mur le mur de la honte, parce que ce serait totalement incompréhensible. Ça veut dire que l'Afrique aurait fait un recul d'au moins 100 ans en arrière par rapport à nos valeurs africaines, où il n'y avait aucune barrière entre les peuples. La frontera terrestre de la Guinea Ecuatorial y el Camerún, este país considerado como el más grande desván de la zona CEMAC, proveedor de comestibles, productos y también de mano de obra profesional a este pequeñito país que volvió a ser un Eldorado gracias al regalo de su suelo que es su petróleo. La construcción de esta pared es una verdadera vergüenza al desarrollo de África Central, que en esta situación tiene que aprender de los usos de la libre circulación entre los países del África del Oeste, unidos dentro de la CEDEAO, ya hace muchas decenias. El Camerún casi nunca expulsó forasteros africanos de su territorio, pero aguanta casi siempre el suplicio guineano, que se aleja mucho de las tradiciones africanas, con familias separadas para siempre por una pared. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, les familles se chevauchent. On a des cousins de l'autre côté, on a des cousins de ce côté. Quand on va mettre le mur, comment les gens vont faire? Notamos que el Camerún es el primer proveedor de comestibles y proporcionador de mano de obra para la Guinea Ecuatorial, y es una situación que hará más difíciles las actividades comerciales y las vidas de las comunidades. Je dis que c'est un grand point de ravitaillement des Camerounais en Guinée et des Guinéens au Cameroun. Et cette barrière, en sorte que ces populations souffrent énormément, surtout pour leur déplacement. Le déplacement sera très long. Los enviados ecuatoguineanos fueron recibidos al Palacio Presidencial camerunés por el presidente camerunés, Su Excelencia Paul Biya, con el tema de la construcción de la pared de la vergüenza. Los intercambios y la integración subregional fueron los temas de este encuentro. Le président Paul Biya, c'est le président en exercice de la CEMAC. Les actions de la communauté sont vraiment travaillées en groupe. Se evolúe en grupo. Es una extraña manera de respetar la integración subregional, y eso oscurece el horizonte de una integración al cual sueña la juventud africana. Ils ne sont pas prêts à l'intégration, qu'on prenne temps, et qu'on a même cru à un moment qu'elle était effective, mais on a l'impression que cette intégration n'est qu'une façade, ce n'est que sur du papier. ¿Cómo es posible que los jefes de estados de la CIMAC firmaron un acuerdo de libre circulación desde 2015 y 5 años después nada de eso fue respetado para la felicidad de las poblaciones? Nous sommes très égoïstes. C'est tout simplement une question d'intérêt. Parce que quand on pratique la libre circulation, on n'aura peut-être pas la valeur d'une bouteille de bière. Et donc, il faut bien retenir pour avoir ce qu'on veut. En este plano, los países de la CEDEAO reciben una nota de 10 sobre 10, es decir, la mayor nota con sus intercambios permanentes y la libre circulación, comparados en un juego de tenis de mesa donde los países de la zona CEMAC merecen fácilmente una baja nota de 4 sobre 10, con muchos discursos pero ninguna verdadera aplicación sobre el terreno. Pedimos porque esos países de la zona CEMAC atrasan el desarrollo de África, campeones de discursos y de encuentros, pero fronteras cerradas para la desdicha de nuestros pueblos respectivos. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking News. Breaking news. Sur CNN.